En esta mañana vamos a hablar acerca de la ética del músico. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, verso 12. Así dice la Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Leamos todos este versículo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Tomen asiento, hermanos, sean tan amables. Bueno, en esta primera parte de la conferencia, en esta mañana, vamos a estar revisando algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Porque de pronto nosotros podemos tener la idea, o el concepto más bien, de que lo único que quiere el Señor de nosotros es que nosotros le cantemos, o que lo único que quiere el Señor es que nosotros le adoremos. Bueno, hermano Yailson estaba citando un texto que el Señor le dijo a la mujer samaritana: el Señor tales adoradores busca que le adoren. Y ahí hay como una pausa. Y es necesario que estos adoradores lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Sí? La adoración tiene que ser real, no tiene que ser tan histriónica o tan artística. La adoración no se puede fingir. La adoración tiene que ser real. Cuando nosotros entonces aprendemos o procuramos hacerlo bien, hacerlo con entendimiento, así como Pablo también le dice a los Corintios, que podemos hacerlo con el entendimiento, pero aparte lo podemos hacer con el espíritu, pues entonces uno piensa que pues con eso ya es suficiente. Pero cuando uno entonces empieza a ver la Biblia, uno se empieza a dar cuenta de que no es lo único en lo que el músico tiene que trabajar. Nosotros no solamente somos cantantes o músicos, o no solo somos lo que aquí dice el Señor Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, adoradores. Nosotros, como estábamos escuchando también ayer por boca de nuestro hermano supervisor, somos cristianos. Y como cristianos tenemos muchas áreas en las que nosotros debemos trabajar. No, que el Señor quiere, lo único que quiere el Señor es que yo le cante bien. No es lo único. Más importante que cantarle bien y que se escuche bonito es que nuestra vida se vea bonita. Que a la gente le llame esto la atención, que Cristo se pueda ver glorificado en nuestras vidas. Lo primero que nosotros deberíamos considerar es entonces que nosotros somos siervos, como hemos estado escuchando. Si somos siervos, entonces la gente nos va a tener como eso. Ténganos los hombres, dice la Biblia, por servidores de Dios. Pero ¿qué es necesario del servidor? La Biblia nos lo enseña. Es necesario que el servidor sea hallado fiel. Y yo realmente no encuentro otro requisito así de importante en la Biblia para que nosotros podamos convertirnos en siervos. ¿No se da cuenta, hermano, hermana? Esto lo hemos escuchado ayer durante todo el día y ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo los que hemos participado en conferencias, en las conferencias. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo detenidamente he estado anotando y pendiente de lo que se ha dicho. Y hermanos, a mí me parece que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, hasta los mismos textos estamos citando. Y digamos que de pronto en la mañana nos habríamos podido poner de acuerdo el supervisor y yo, pero el hermano que vino en la noche, ¿cómo hizo para ponerse de acuerdo con nosotros? A mí me parece que es algo en lo que el Señor quiere que nosotros insistamos. Y gracias al Señor por el hermoso grupo de hermanos que hay en esta mañana y que ha habido durante todo este programa, porque de esta manera entonces nosotros estamos escuchando la voz de Dios y estamos procurando hacer lo que a Dios le agrada. Tengan a los hombres por servidores de Dios, pero es necesario
que el servidor sea hallado fiel. ¿Se ha dado cuenta también, por ejemplo, que hay gente inclusive más talentosa y más capaz? No vayamos muy lejos, en la misma congregación. ¿No se ha dado cuenta, hermano y hermana, que hay mejores cantantes que podrían hacerlo perfectamente y mucho mejor que nosotros? ¿Y por qué el Señor nos llamó a nosotros? ¿Por qué? Algo hubo en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones para que nosotros estemos donde estamos. Porque a veces, hermanos, se escucha esto, no, porque eso es como una rosca ahí, eso no entra cualquiera. No, efectivamente no entra cualquiera. Pero resulta que la rosca no es tanto idea nuestra. Aunque eso parece como una mafia ahí. Eso yo lo he escuchado. Sí, que eso se maneja es con plata. No, hermanos. La Biblia nos enseña claramente cuál es la línea que el Señor tiene como importancia, como importante para estar acá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Punto. Así que sí es necesario que la gente nos tenga por servidores y que nos tenga por fieles. Es decir, que nosotros podamos llegar a ser fieles delante de la presencia del Señor. Un poco más adelante, si el Señor nos lo permite, vamos a estar hablando acerca de esto. Pero es necesario que nosotros pongamos las cosas en su sitio. Nosotros no estamos aquí por perfectos. Nosotros no estamos aquí por capaces. Nosotros estamos aquí por fieles. En lo poco el Señor nos ha puesto, hemos intentado ser fieles en aquello que el Señor nos ha puesto. Entonces el Señor nos ha venido poniendo en lo mucho. Eso es un principio bíblico. Si en lo poco hemos sido fieles, entonces el Señor en lo mucho nos va a poner. Procura presentarte delante de Dios. ¿De qué manera? Como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces no es solamente que el Señor quiere que nosotros cantemos bien y que cantemos bonito, o que toquemos muy bien, porque la gente puede llegar a sorprenderse de lo poco que nosotros hacemos, o de las pocas capacidades que nosotros tenemos, y lo mucho que el Señor nos permite alcanzar con esas pocas capacidades, como escuchábamos ayer, lo mucho que el Señor nos ha regalado a pesar de nuestras limitaciones. No se sienta menos, porque yo entiendo, hermanos, que a veces uno viene a estos congresos, a estos eventos, y al darse cuenta uno semejante talento que hay, entonces uno dice, bueno, pues yo ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, si el Señor lo puso ahí, pues no se desubique, no se deje impresionar, no se deje convencer de otras cosas. Si el Señor lo ha puesto, pues intente hacer las cosas de mejor manera para el Señor. La ética tiene que básicamente ver con eso. ¿Qué decisiones tomo yo con base a los reglamentos, normas, en fin, todo lo establecido? Pablo le dice estas palabras a los hermanos en Roma. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Algunos piensan que el culto es una reunión como estas. Claro, es un culto general, donde nosotros nos damos cita, a ese lugar nos damos cita para rendirle un culto general al Señor, para cantarle, para adorarle, para alabarle, para reconocer su grandeza y su poder, y para testificar de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero el culto racional es mucho más que solamente la reunión. Es mucho más. Leas el capítulo 12 y el capítulo 13 de Romanos y se dará cuenta de todo lo que es el culto racional. Si usted hace un negocio de una manera legal, transparente, de esa manera está dándole culto al Señor. Léalo y verá. Léalo. Lo primero es que nosotros debemos entender que cada cosa que nosotros hacemos para la gloria del Señor en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, con base en aquellas cosas que nosotros sabemos que son buenas, pues entonces le estamos dando culto al Señor. Usted hace un negocio en el que usted se sienta satisfecho porque el Señor lo bendijo o la bendijo, pero aparte de eso lo hizo de una manera honesta, bueno, le está dando culto al Señor.
¿Usted está amando al hermano que le es un poquito incómodo? Bueno, está dándole culto al Señor. ¿Usted está sirviendo al Señor con las capacidades que el Señor le dio? Bueno, usted está rindiéndole culto al Señor. En nuestra vida cotidiana, nosotros podemos rendirle culto al Señor, y no solamente en la reunión. El culto es mucho más que eso. Segundo, lo siguiente que dice Pablo es: hermanos, no se conformen a este siglo, no piensen como piensa la gente, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, en la medida que ustedes entiendan más acerca de Dios y de lo que Dios quiere de ustedes, pues cambien su manera de pensar. Porque seguramente nosotros muchos llegamos al Evangelio pensando de maneras diferentes. Algunos pensaban, por ejemplo, que el que más mujeres tuviera, pues era más machote, ¿cierto? Pero aquí entendimos que cada uno debe de saber tener a su propia mujer en honra, una sola, una solita, y tenerla en honra, no como los gentiles, en pasiones desordenadas. Entonces nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Hay cosas que son permitidas en el medio nuestro, pero Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para que nosotros empecemos a pensar también, no solamente como cristianos del sector, sino como seguidores de Jesucristo, que no tengamos nada de que avergonzarnos. Llegamos un grupo de pastores en alguna oportunidad de varias regiones del país porque veníamos a hacer un trabajo a tal lugar, y resulta que cuando llegamos allá, pues no nos habíamos dado cuenta de que el pantalón de jean para los hermanos era un poquito incómodo. Es decir, lo tenían como así de poco santo, ¿sí? Imagínense nosotros pastores y llegar en jean, pero llegamos de viaje. Cuando llegamos allá, entonces los pastores nos sacaron ahí al ladito y nos dijeron: vean, hermanos pastores, aquí el pantalón de jean en el pastor se ve muy mal. Entonces pues les pedimos el favor. Entonces yo dije: ay, Señor bendito, claro, yo no voy a atropellar la conciencia de los hermanos, aunque para mí sea normal, porque vengo de viaje. Para mí es mucho más cómodo el jean. Para los hermanos es incómodo que yo tenga jean porque yo soy pastor. Entonces yo dije: pues no vuelvo por acá en jean, yo no voy a atropellar la conciencia de los hermanos. Listo, nos cambiamos, íbamos para el evento todos los pastores, y resulta que íbamos en un carro y el pastor entonces le dijo al hermano que estaba manejando: carguemos gasolina. Y entonces el hermano dijo: carguemos gasolina. Entonces yo dije: bueno, ¿pero por qué no fuimos allá a cargar gasolina en la estación de servicio? No, lo que pasa es que aquí es más barata, aquí en esta casa es más barata. ¿Y por qué es más barata aquí? No, lo que pasa es que viene de contrabando. ¿Cómo así? O sea que el jean es pecado y el comprar algo ilegal no es pecado. Al fin, ¿qué? No nos conformemos a lo que los demás piensan. Si hay algo establecido por Dios, por ejemplo, como darle al César lo que es del César, ¿sí entendemos nosotros qué significa eso, cierto? La ley es la ley. Y nosotros no podemos entonces andar violando la ley sencillamente porque como la gente lo hace, porque es que nosotros no somos la gente, nosotros somos seguidores de Cristo. Y le aseguro una cosa: algún hermano estaba citando ayer un versículo: en los íntegros es hermosa la alabanza. Le aseguro una cosa: si nosotros empezamos a hacer lo que debemos hacer, inclusive darle al César lo que es del César, nuestro canto va a sonar más bonito, se lo aseguro. La gente va a decir: hombre, esta gente canta lo que vive. Yo antes los veía entrar allá a comprar gasolina de contrabando, pero ahora no. Suena más bonito. Claro. Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Eso es algo que nosotros debemos aprender también. No, hermano, pues que yo sé que esta canción no dice lo que la Biblia dice, pero es que a la gente le gusta. Bueno, al fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Cantar lo que a la gente le gusta?
o cantar lo que la Biblia dice? A mí me parece más útil cantar lo que la Biblia dice, aunque los cantos no sean tan populares. ¿Saben que una vez, hermanos, yo aquí en el cargo y antes del cargo he recibido madera de la que ustedes no se dan una idea, por ser como soy? Pero a mí me parece que nosotros tenemos que ser como el Señor nos manda a ser. Me dijo una muchacha: hermano, vea, cantemos este coro. Y yo le dije: ¿cuál coro? Entonces ella me dijo: vea, aquí está la letra. Y yo empecé a leerlo y dije: ¿y por qué tenemos que cantarlo? Entonces, no, porque es que es el canto que está dando palo en todo el país, es el canto de moda. Yo dije: pero yo no creo esto, ¿por qué lo tenemos que cantar? No, hermano, ¿cómo que no? Si eso lo cantan en tales iglesias centrales y lo cantan en convenciones. Yo le dije: pero ¿por qué vamos a tener que cantar lo que cantan en convenciones si yo no creo lo que dice ese canto? ¿Y por qué no? No, porque es que leamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. A mí me parece importante que nosotros, los músicos y cantantes, por lo menos sepamos lo que dice la Biblia acerca de lo que nosotros hacemos. Por lo menos. Y de ahí en adelante todo lo que podamos aprender. Que podamos cantar lo que dice la Biblia. Hermanos, lo que transforma a la gente no es el ritmo bonito, no es el canto de moda. Lo que transforma a la gente es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor nos hizo renacer, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que nosotros no tenemos que andar como anda la gente sencillamente porque como es de moda o porque la gente lo hace. No, nosotros debemos tener un criterio propio. No se conformen a este siglo, nos dice Pablo a través de su carta que le escribió a los romanos. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Cuando ustedes entiendan algo que dice la Biblia, pues entonces cambien su manera de pensar, que les aseguro una cosa: en la medida en que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar va a venir solita cambiando. Se los aseguro. Esto es casi que impulsivo. A veces los hermanos dicen: no, hermano, venga, le voy a echar un chiste verde que me aprendí. Pero resulta que a mí, aquí en este lugar, pues me da pena porque aquí es el lugar donde se manifiesta el Señor. Entonces, más bien vamos afuera y se lo echo. O sea que tienen más cuidado de este lugar, que es un lugar, claro, se ha convertido en lugar de reunión para el pueblo del Señor, pero no olvidemos más bien que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es nuestro cuerpo donde habita el Señor. Entonces nosotros no podemos cambiar las cosas o darle más valor a las cosas inmateriales, sabiendo que la Biblia nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que lo que no haga aquí, no lo haga afuera. Y nos evitamos problemas. Y en la medida en que uno entienda eso, pues entonces empieza a cambiar su manera de pensar y empieza a cambiar su manera de vivir. Nosotros conocemos lo que es bíblicamente permitido. Y en la medida en que nosotros entonces empezamos a descubrir aquellas cosas, pues entonces nos empezamos a comportar con base en lo que el Señor nos pide. Pero aún así uno sabe que hay cosas que a los hermanos les disgustan. ¿Y qué hacemos entonces nosotros? Hay hermanos a los que no les gusta que uno coma carne. Eso por lo menos dice la Biblia. Habían hermanos entre los judíos y judíos y gentiles que tenían prácticas distintas. Entonces, para algunos hermanos el comer carne era un problema. Entonces Pablo decía: yo no me voy a poner a discutir con los hermanos. Yo sencillamente, si para ellos es un problema que yo coma carne, pues a los hermanos que son débiles de esa manera, pues entonces yo no los voy a atropellar. Yo los voy a considerar. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo como pastor, por ejemplo, aspiro a que los hermanos que son débiles en la fe y que sus conciencias son débiles, no lo sean toda la vida. Así que en la medida en que los hermanos piensen que yo, si como carne, les es pecado y me es pecado a mí también, pues entonces yo dejo de comer carne.
pero yo le explico al hermano que comer carne no es malo por todo. Es decir, yo a veces necesito proteínas y lo único que llega o rápidamente podemos proveer las proteínas, pues hermano, es la carne. ¿Y qué le vamos a hacer? Una muchacha me decía: hermano, ¿cómo le parece que yo encontré en la Biblia, que la Biblia enseña que el cerdo, hermano, el cerdo, y el pueblo de Israel todavía no come, y eso es un animal inmundo, hermano, y entonces nosotros tenemos que predicar eso? Y yo le decía: pues yo he dejado de comer cerdo por salud, gracias. Yo dejé de comer cerdo por salud. Y si me dan a escoger pollo, res o cerdo, lo último que escojo yo es cerdo. Ahora un sudadito de bagre, otra cosa, cerdo. Boca chico, bien. Claro, uno tiene sus prioridades. Pero hermanos, dígame entonces cómo resolvemos esto. Nosotros, mi familia, mi esposa y mis hijos, a veces no teníamos qué comer y nos poníamos a orar: Señor, danos algo de comer, porque es que yo no tengo para darle a mis hijos. Y resulta que alguien tocaba la puerta después de 1 hora, 2 horas, trayendo carne, cerdo. ¿Qué hace uno? No se la come. Yo sé que la carne que vino es enviada por Dios, porque yo no se lo dije a nadie. Y quien vino a tocar la puerta fue enviado por el Señor, eso yo lo doy por sentado. Si lo único que hay es cerdo, que a mí me ha pasado, entonces ¿qué hacemos? Echamos el cerdo a la basura. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, vámonos. Listo. ¿Cómo resolvemos entonces eso? Si para mi hermano es un problema comer cerdo y para él es un pecado, pues hermano, yo dejo de comerlo. Claro, yo ya lo he dejado de comer por salud, porque entiendo yo que la comida tiene también sus calidades y yo prefiero comer de mejor calidad. Pero cuando no hay, hermanos, ¿qué le hacemos? Al hermano que le es problema entonces que yo coma cerdo, pues le voy a enseñar en la práctica y por la palabra que no es tan complicado cuando sencillamente es lo que hay. Y le aseguro una cosa: entonces nosotros podremos vivir en la libertad a la cual el Señor nos ha llamado, sin convertirnos en libertinos. Porque a libertad, hemos sido llamados nosotros. Solo que esta libertad no nos sea ocasión de vivir de cualquier manera. Hermanos, en la medida en que uno empieza a ser transformado por la palabra, entonces hasta las costumbres empiezan a cambiar. Y uno puede dar testimonio entonces de quién es uno y de lo que el Señor ha hecho en su vida. No solo somos cantantes, nosotros no somos artistas. Esa no es nuestra razón. Para servir al Señor hemos sido llamados. Y lo que el Señor nos diga que debemos hacer, eso hacemos. Somos servidores, seguimos a Cristo, somos cristianos. Eso lo hemos escuchado durante toda esta jornada, ayer y hoy. Pero resulta que como nosotros estamos, no sé si ustedes recuerdan, los de cierto tiempo para atrás, es decir, estamos hablando de los que hemos ya alcanzado la veteranía, ¿cierto? Los de, digamos, 35, 40 años, 44, como el caso mío, escuchamos algunas historias cuando yo en particular era muchacho. Yo recuerdo que, por ejemplo, invitaban a los músicos y cantantes a los eventos y decían: hombre, pues sí, se portan mal los muchachos y son como los marineros, ¿no? Tienen un amor en cada puerto. Novieros, qué cosa más brava. Pero cantan bonito, invitémoslos. Y resulta que era un mal necesario, había que soportarlos sencillamente porque
como era algo necesario en nuestro medio, pues entonces les pasaban una serie de cosas y de comportamientos que ellos tenían. Novieros, a más no poder. Entonces seguramente algunos de ellos decían, no, pero es que ¿dónde dice la Biblia que tener varias novias es pecado? Imagínense. Hay muchas cosas que de pronto la Biblia no dice. No tengan muchas novias. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pero de ahí a que me convenga es otra cosa. Si lo que yo procuro es predicar a Jesucristo y que la gente crea el Evangelio, de pronto mi comportamiento puede ser una distracción para ellos. Y ellos pueden decir, no, sí canta muy bonito, pero vea la vida que lleva. Imagínense. Entonces nosotros tendríamos que recapacitar acerca de las cosas que nosotros hemos considerado como normales. Porque a veces a nosotros nos parece que una discusión entre nosotros y un pleito entre nosotros, bueno, pues, el Señor pues, no, en eso no se mete, no es que total lo que quiere el Señor es que yo cante. Y nosotros citamos inclusive Biblia para lo que de pronto no cabe. Claro, nosotros estamos reunidos aquí en este lugar y nosotros, por ejemplo, decimos, porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y eso es verdad. Pero cuando yo voy solito, entonces el Señor no está ahí. Entonces tendríamos que ir a la Biblia para saber entonces qué era lo que quería decir Jesús cuando dijo lo que dijo. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. ¿Se acuerdan de qué estaba hablando Jesús? Imagínense esta situación. Un hermano me pidió plata prestada. Y resulta que yo le dije, hermano, págueme la platica. Entonces el hermano me dijo, hermano, pues no tengo con qué pagársela, perdónemela. Entonces yo le digo, bueno, está bien, hermano, se la perdono. Y vuelve y me pide plata prestada. Y yo se la presto nuevamente. Y entonces el hermano luego me dice, hermano, nuevamente me pasó lo mismo. No tengo con qué pagarle la platica. Bueno, hermano, se la perdono. Y nuevamente el hermano me pide plata prestada. Y entonces yo le digo, bueno, hermano, pues en esa necesidad, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenga, yo se la presto. Y ya el hermano lleva 3 así. Y resulta que yo vivo una necesidad realmente urgente. Entonces yo le digo, hermano, vea, la verdad, porque yo no quisiera, porque, claro, yo estoy metido en esta situación y no quisiera echar mano de lo que yo le presté para que me lo devuelva, pero es que no tengo alternativa. Entonces el hermano me dice, no, hermano, respete, trabaje, consígase su plata. Entonces yo digo, hermano, pero mi platica, es que vea que la necesito, en serio que la necesito. Entonces el hermano me trata mal. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me consigo un testigo. Venga, vamos a hablar con el hermano para que me pague la plática porque es que la necesito. Entonces voy con un testigo y le digo, hermano, págame la plática. Vea que es que... Y yo nuevamente le digo lo que pasó. Entonces el hermano dijo, no, respete, a ver, vaya, trabaje. Entonces yo voy y me consigo a alguien más y les digo, hermanos, vea esta situación, Cuando yo voy nuevamente, si el hermano me vuelve a tratar de esa manera, entonces pues ya no lo tengo como hermano mío, sino como un gentil. Él realmente poquito tiene de cristiano. Entiende uno, ¿no? Entonces es que dice la Biblia, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. ¿No le parece más bien esto como un asunto entre relaciones, es decir, relaciones interpersonales? ¿No le parece más bien esto que el Señor está inclusive en nuestras discusiones, está presente, está observándonos? ¿No les parece entonces que nosotros debemos tener cuidado también cuando a nosotros se nos va la mano en las conversaciones o en las discusiones, porque el Señor también está ahí presente? ¿No se les parece más bien a eso? Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, nosotros somos hijos del Señor. Allí está Él observándonos nuestro comportamiento. El Señor no solamente está observando cómo le cantamos nosotros, el Señor está observando cómo nos comportamos nosotros. ¿Qué cuidado tenemos nosotros de los demás? Uy, hermana, qué bonitos ojos tiene usted, hermana.
No, claro, no como los de mi esposa, pero de todas formas, como que se le están poniendo parecidos a los de ella. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque es que a veces nosotros consideramos lo de los demás como superior a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo he escuchado testimonios francamente, hermano, terribles. Hermanos, para la gloria del Señor, yo sacaba el puñal y les abría y les sacaba todas las tripas y les sacaba la lengua y para la gloria del Señor. Y los hermanos dicen: ay, qué testimonio tan bonito. ¿Cuál bonito? Es una cosa horrible. ¿Qué de bonito tiene eso? Y de pronto entonces nosotros, los que hemos nacido en el Evangelio, decimos: ay, y mi testimonio realmente no tiene nada de bonito porque yo nací en el Evangelio. ¿Qué tengo yo para contar? Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuidado. Y el primero que tiene que valorar esa juventud en el Evangelio soy yo. Claro, yo no tengo esos recuerdos. Gracias al Señor, yo viví el tiempo en el que se podía vivir ese tipo de cosas aquí adentro. Y yo no tengo ese tipo de recuerdos, gracias al Señor. Entonces nosotros no podemos juzgar lo de los demás como superior, cuando nosotros sabemos que el Señor a todos sus hijos les ha dado su bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero aparte de eso, la buena voluntad, que es agradable y es perfecta. ¿Qué prefiero yo? La buena voluntad de Dios para mi vida es agradable y es perfecta. Nosotros tenemos que valorar lo que el Señor nos ha regalado. No, es que hermano, usted no tuvo mundo. Pues gracias al Señor. Vean, hermanos, en mi vida yo le dije a una muchacha, ni siquiera a una le dije, qué ojos tan bonitos tienes. Yo escucho a algunos hermanos decir: hermano, para la gloria del Señor, yo tuve tantas novias. ¿Cuál gloria del Señor? Yo tuve solamente una novia en la vida. Y fuimos novios porque hablamos, yo la llamaba por teléfono, ella me llamaba, la llamaba, me llamaba, la llamaba, me llamaba, la llamaba, me llamaba. Y después de 6 meses, ella me dijo: bueno, nosotros nos llamamos, ¿y entonces qué somos? ¿Nosotros somos novios o qué? Entonces yo le dije: pues yo creo que sí somos novios. La única novia, así como empezó el noviazgo, terminó. La única novia que yo tuve en mi vida. Y yo dije: no, yo andando con novia, en esta no, yo voy a conseguir a mi esposa. Y gracias al Señor la encontré prontico y con ella me casé. Así que yo no tengo esa clase de experiencias. ¿Y por qué voy a pensar que lo de los demás es mejor cuando los demás tuvieron mundo? Alguien me dijo: no, hermano, es que usted se perdió de muchas cosas. ¿Y de qué me perdí yo? ¿De qué me perdí yo? Bueno, dígame exactamente, dígame qué le quedó a usted de esa experiencia tan difícil que vivió. Tristes recuerdos. Hermanos, nosotros no podemos pensar en pecados dignos. Un hermano nos tenía reunidos ahí a un grupo de caballeros, estamos en una reunión de caballeros, y nos tenía ahí reunidos hablándonos de sus experiencias amorosas. Y entonces él nos decía: vean, muchachos, si ustedes supieran, a mí me decían el gato negro. ¿Saben por qué me decían el gato negro? Y entonces él empezó a dibujar una sonrisa en su rostro y nos empezó a contar historias. Yo dije: no, pues este hombre que viene a contarme aquí, no, olvídese. No. Y de verdad orgulloso por el pecado que había cometido. No, pues para la gloria del Señor, yo tuve una novia, con ella me casé y punto. Me parece mucho mejor eso. Nosotros, hermanos, hemos aprendido lo que hemos aprendido por la palabra del Señor. Y esto ha transformado nuestras vidas. No se sienta menos. Lo que debe hacer antes, lo que debemos hacer nosotros, es considerar quiénes somos con base en lo que dice la palabra del Señor y mejorar un poquito. Yo estaba en los Estados Unidos y me iba para Canadá. Yo iba rumbo a Canadá.
Ese era el objetivo. Cuando llegamos nosotros a Nueva York, allá nos dijeron, bueno, ustedes para pasar a Canadá, entonces tienen que hacer esto. Ustedes se van por la frontera, llegan a un borde de la frontera y ahí se vuelan la frontera, cruzan la frontera. Entonces yo dije, no. Si yo me voy para Canadá, me van a abrir la puerta por la frontera. Así que yo me fui con mi familia, nosotros vivíamos en Estados Unidos y nos fuimos para Canadá. Yo llegué allá a la oficina de inmigración de la frontera y les dije, yo quiero pasar a Canadá, díganme qué tengo que hacer. Bueno, ahí nos tuvieron 2 días y después de 2 días nos dijeron, no, devuélvanse para Estados Unidos, así que nos devolvimos para Estados Unidos. Un compañero mío hizo más o menos lo mismo y le dijeron más o menos lo mismo, bríncate la frontera. Y resulta que él estaba una mañana orando, se presentó delante del Señor y resulta que a él le vino un texto. Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Imagínense, si uno se vuela a la frontera todos los días, la conciencia le va a recordar, tú llegaste aquí ilegalmente y te brincaste la frontera. Y nosotros, hermanos, ¿cómo nos vamos a presentar así? Imagínense nada más esto, hermanos, que nosotros estemos cantando o estemos tocando y de pronto nosotros estemos glorificando al Señor y alguien nos hable a la conciencia y nos diga, pero recuerda. ¿Saben que un muchacho estaba contando esto? Él dice que él era de la directiva de jóvenes, si mal no estoy, el presidente de jóvenes. Y resulta que él, cuando llegó al salón, encontró que estaban echando fuera el demonio de una muchacha. Y entonces dijo, ¡ay, qué susto! ¡Ay, Señor! ¡Ay, no, yo no me quiero acercar porque eso da miedo! Pero si yo no me acerco, después los hermanos van a decir que yo tengo por ahí cualquier cosa rara. Entonces yo me voy a acercar. Y entonces empezó así como temeroso, ¡ay, poder! ¡Ay, poder! Y se empezó a acercar, ¡ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! Y de pronto la muchacha volteó y le dijo, ¿y tú te callas o si no digo lo que hiciste anoche? ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! Hermanos, que nosotros podamos presentarnos delante del Señor como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, músicos que tienen una alta ética. Mi comportamiento no es con base ni siquiera a lo que piensan los hermanos, porque si donde no están los hermanos o donde las prácticas de los hermanos cambian, entonces ¿qué? Yo también voy a cambiar. Al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿sí? Un hermano nos contó, ya para terminar, hermanos, un pastor nos contó, a él lo invitaron a predicar a Cuba y a Cuba llegó. Y resulta que estaba en los programas, la programación que tenían establecida, estuvo predicando los días que estuvo en el programa. Y resulta que ya después, cuando terminó la actividad, entonces se fue para el mar. Un compañero le dijo, mira, vámonos al mar. Y entonces le dijo, claro, yo no conozco las playas de aquí de Cuba y entiendo yo que son muy reconocidas. Entonces se fueron para las playas de Cuba. Y allá estando entonces en las playas, empezaron a llegar un grupo de turistas europeos, damas y caballeros. Y ustedes saben que el europeo de todas formas tiene otra clase de conducta. Cuando ellos llegaron a la playa, pues se portaban como personas inconversas y turistas europeos, ¿cómo son ellos? Entonces se desnudaron en la playa. Y cuando el hermano vio eso, entonces él dijo, no, vámonos. Entonces el otro le dijo, oye, pero ¿cuál es tu problema? Si aquí nadie te ve. Y, ¿cómo que no me ve? Me ve el de arriba, vámonos. Y se fueron. Nosotros no nos comportamos con base en el lugar donde nosotros estamos, porque de pronto la moral de ellos es más bajita. Si no hago yo las cosas con fe, para mí me es pecado. Y yo tengo un comportamiento diferente al de los demás. Yo sé que eso no es conveniente
porque el Señor me lo enseña en su palabra. Y con base en eso que el Señor me ha enseñado en su palabra, pues yo me comporto. Así que a mí me conviene es seguir al Señor, vivir para Él, hacer su voluntad y ser transformado por su palabra. Que en el momento en el que yo me pare a cantar o a predicar o a tocar el instrumento, la gente no se va a fijar tanto en lo que yo hago o cómo se escucha. La gente va a decir, esta persona tiene algo diferente, porque yo sentí algo diferente, algo que nunca había sentido, a Cristo en su vida. Si lo hacemos de esa manera, les aseguro una cosa, entonces la gente notará algo diferente también en nosotros. ¿Queremos ser diferentes? ¿Queremos ser éticos? ¿Queremos comportarnos diferente? Vivamos lo que dice la Biblia y nos daremos cuenta entonces que esto tiene unos efectos reales en la gente. Démosle gracias al Señor en esta hora. Sean tan amables, hermanos, de ponerse de pie.